Estamos de regreso, Realidad en Contexto, por IAL Televisión. Licenciado, estamos hablando de las sentencias y quedamos en el segmento anterior, en la parte que tiene que ver con esas sentencias que no deciden el fondo, sino que muchas veces son para preparar un trámite del proceso, o son interlocutorias o son preparatorias, y entonces sería interesante hablar de ese tema. Sí, porque como le estaba diciendo, como hay sentencias de fondo, hay sentencias incidentales que tocan aspectos de carácter incidental y que pudieran ser contradictorias, que pudieran ser interlocutorias, es decir, que pudieran ser preparatorias. Porque una sentencia preparatoria es toda aquella sentencia que lleva el proceso a dejarlo en estado de ser fallado. Exacto. Es decir, se ordena una comparecencia personal de las partes, se ordena un informativo testimonial. Una medida de instrucción. Son medidas que, independientemente que son de instrucción, son de carácter preparatorio. De acuerdo. Porque lo que van es encaminando el proceso a que ese proceso puedan estar o llegar a un estado de ser fallado. Sí. Mientras que las sentencias interlocutorias, incidentales también, en algunos casos pudieran lucir como preparatoria. Porque, por ejemplo, un auto que ordene algún peritaje, digamos, la designación o nombramiento de algún peritaje, esa no es una sentencia de carácter interlocutoria. Es una sentencia de carácter preparatorio, porque ¿para qué fines es que se está nombrando ese perito? Para que rinda un informe que va a tener que ver con la solución de algún conflicto. Exactamente. Entonces, eso es preparatorio también. Hay casos en los que se cuestiona el fondo y de manera previa se quiere prejuzgar el fondo. Entonces, esas sí pueden ser sentencias interlocutorias. De acuerdo. Y que pudiera entenderse que en casos, a veces se solicita la inadmisibilidad de la acción en justicia. Entonces, una inadmisibilidad que tienda a extinguir el proceso pudiera considerarse como una sentencia interlocutoria, porque piensa atacar el proceso en sí y evitar que pueda conocerse el fondo. Entonces, en ese caso, cuando se plantean algunos medios incidentales, digamos, retomando algún medio de inadmisibilidad, que son distintos, como le establece el 44 de la ley 834, pudiéramos decir que alguien no sea titular de un derecho, pudiéramos entender que tenga falta de interés, que pudiera ser cosa juzgada o plazo prefijado, pudiéramos entender que se trate de alguna acción prescrita, pudiéramos considerar cosa juzgada, pudiéramos entender muchas cosas. Y a veces se hacen esos planteamientos con la finalidad de generar algún efecto en la demanda principal. Y alguna parte se opone y ya la sentencia que sobrevenga es una sentencia interlocutoria, incidental, naturalmente. Efectivamente, y aquellas sentencias que dentro de un proceso, por ejemplo, o autos, se le podría llamar autos, disponen la fijación de sello, o disponen, eso es de carácter preparatorio. O disponen la designación de un administrador o secuestrario judicial. Todo eso es de carácter preparatorio. O un embargo conservatorio, un embargo retentivo. Porque hay decisiones que son provisionales, recuerden. Exactamente, por eso. Porque no podemos confundir. Generalmente, un administrador judicial o un secuestrario, esas son decisiones administrativas, esas son decisiones provisionales. Provisionales, pero tiene que estar sustentado con una sentencia definitiva. No necesariamente. Es susceptible de suspensión y de apelación. Si usted demanda, por ejemplo, en partición, y alguno de los herederos o coherederos está administrando la finca y no quiere rendir cuenta, usted quiere que se designe, que se nombre algún secuestrario o se nombre algún administrador judicial, porque las dos figuras se parecen pero son distintas. Los administradores judiciales administran lo que requiere que sea mantenido hasta tanto se decida la suerte del conflicto, mientras que el secuestrario es aquella persona que cuida de la cosa hasta que se decida el conflicto, pero una cosa es cuidar
Pero y otra cosa es administrar. el dominio de todo queda en manos de quien tenía Pero los bienes. quien tiene que administrar Sí. debe rendir cuenta. Efectivamente. Porque todo el que administra fondos ajenos, o bienes ajenos, o cosas ajenas, debe rendir cuenta. Entonces, generalmente, ¿qué parte del proceso cuando administra no requiere rendir cuenta? Porque a él no le conviene. Eso es así. Entonces, hay la necesidad de designar un tercero como administrador judicial para que pueda entonces, en lo que permanece o durante el conflicto judicial, De la litis judicial. pueda entonces administrar y rendir los informes que sean necesarios que van a devenir en provecho de las partes Sí. o de todo el que tenga derecho en esa litis. Entonces, pero ya esas son decisiones de carácter provisional, porque no son definitivas. Pudieran ser recurridas, En principio pudieran sí. ser sustituidos esos administradores, Sí. si no sí, cuidan sí. como un buen padre de familia la cosa. No, dada si la en persona administración. recomendada tampoco genera la confianza necesaria para la otra parte. Ese detalle Sí. era el que usaban antes algunos Sí. abogados cuando hacían un embargo ejecutivo y demandaban nulidad del embargo ejecutivo, demandaban la distracción de bienes, entonces iban ante un juez y demandaban la designación de un administrador judicial nuevo y Cambio de guardián. por esa Sí. vía había un cambio de guardián y de ese modo debilitaban la ejecución y eso duraba años y en ocasiones hasta que se decida el conflicto de fondo. Entonces mucha gente pedía el interés y eso duraba 2, 3, 4 y 5 años y el éxito lo tenía a través de una vía más rápida, como es la vía de los referimientos, en el cambio de un secuestrario o de un guardián o la designación de un administrador judicial. Esas son tácticas procesales que generalmente, pero ya muchos jueces están al tanto de eso. Y en ocasiones cuando procede lo acogen, cuando las ejecuciones son netamente groseras, pero Sí. cuando no, lo rechazan. Es el caso de los embargos retentivos también, Efectivamente. para la limitación sí, de sí. esos embargos, que usted embarga por 100,000 pesos y embarga 10 millones de pesos y demanda a alguien la limitación de ese embargo o la reducción, porque no podemos congelar 10 millones de pesos por un crédito de 100,000 pesos. Generalmente cuando usted hace un embargo retentivo por una cantidad que no es proporcional al crédito, los jueces levantan ese embargo. Sí. Terminan levantando. Aunque yo no entiendo cómo pueden embargar por 100,000 pesos a uno que tiene 10 millones de pesos guardados. Eso es increíble. Yo tampoco lo entiendo, porque si usted debe 100 y tiene 10 millones, es más fácil decir aquí te pago los 100. Sí, no, recuerdo, a nosotros mismos nos pasó, tratamos de embargar la cuenta de un ayuntamiento de aquí en Santiago y le embargamos la cuenta completa. Entonces cuando estábamos en el referimiento, que estaban solicitando ellos que le levanten el embargo, dice el juez, pero le embargaron la cuenta completa. Ahí yo caí, debí embargar. Aunque yo no entiendo qué cuenta fue esa, porque Sí. esas cuentas que tienen que ver con nómina Sí, son inembargables. son inembargables. Entonces yo no entiendo, eso debió ser levantado, ¿no se levantó? Lo levantaron. Ah, bueno. Pero si yo voy directo a embargar solo el título de la deuda contenido en esa sentencia, pues tal vez tengo éxito. Porque eso tiene un procedimiento muy especializado. Sí. Eso hay que ponerse en turno para el presupuesto del año. Exacto. Cosas, para las nóminas y esas cosas. Pero aquí generalmente, ¿sabes que los ayuntamientos son gobiernos locales y que dependen también de manera descentralizada del Poder Ejecutivo? Sí, Que le envían por ley alguna cuota presupuestaria que le corresponde por ley. Entonces, esa empleomanía que está ahí, que está atada a esas cuentas, de esas nóminas, a esas cuentas nominales, pues también generan una complicación para que se mantengan esos embargos retentivos. Yo conozco uno por ahí que tiene una sentencia que no sé si la cobró. Estaba muy contento con el monto de la sentencia esa persona, pero no sé en qué llegó. el problema es que indisponer unos fondos por mucho tiempo, donde hay nómina, que hay muchos trabajadores que cobran de ahí, al final eso va a terminar en violación de derechos fundamentales. Bueno. Sí, porque cuando a usted le retienen el salario por mucho tiempo, cuando es el único medio de subsistencia que tiene para la familia, entonces, ¿por qué a un abogado se le ocurrió? Es que el salario es inembargable, excepto en el caso de la manutención de menores, sí, que se puede retener hasta un monto del 50%. Exacto. Ya pues, de manera excepcional, por un asunto de manutención de un niño, que también es un derecho fundamental, la alimentación. Efectivamente. Y ya eso son otras 500.
Entonces, hablemos, estamos casi en la parte final del programa ya, hablemos de aquel momento cuando las sentencias se convierten en títulos ejecutorios. Bueno, porque ya cuando usted tiene una sentencia con autoridad de cosa juzgada, que a veces uno le llama así, porque toda sentencia que existe, y aunque no tenga la autoridad de cosa juzgada, no significa que no exista. Exacto. Cuando un juez da una sentencia y se desapodera, aunque sea recurrida en apelación y aunque genere un efecto suspensivo y devolutivo, usted puede trabar medidas conservatorias. Sí. Porque usted tiene un crédito líquido, cierto y exigible que está indicado en esa decisión. Lo que usted no puede validar ningún proceso hasta tanto la sentencia no quiera la autoridad de cosa juzgada y se convierta en un título ejecutorio pleno, firme. Cuando sí ya lo logra, entonces usted podría inscribir no solo hipotecas judiciales definitivas. Pero en teoría... También pudiera embargar todo tipo, pudiera hacer todo. Sí. Yo creo que en teoría, licenciado, después de la medida conservatoria, desde que el otro abogado le presente a los jueces, mire, magistrado, aquí esta sentencia fue susceptible de un recurso de apelación, está suspendida, es posible que aportando esa prueba. Es que si el juez ha estudiado un poco lo que tiene que ver con las vías de ejecución, y hay una sentencia que fue recurrida en apelación y ha generado un efecto suspensivo y devolutivo, eso no quita que se traigan medidas conservatorias. Ninguna ley dice lo contrario. Debería ser. No, se embargó conservatoriamente o se embargó retentivamente. Ahora, eso queda ahí. Eso se sobresee hasta tanto pueda entonces considerarse si ese título permanece o si se cae. Exacto. Ya prácticamente hemos llegado al final, pero bueno que me conteste la siguiente pregunta. ¿Una sentencia definitiva podría ser utilizada como título ejecutorio para realizar embargo ejecutivo? ¿Para ejecutar embargo ejecutivo? Sí. No, yo diría que no. No. Porque la sentencia definitiva no es una sentencia con autoridad de cosa juzgada. La sentencia definitiva es una sentencia de primer grado susceptible de ser recurrida, pero que se llama definitiva porque el juez que la dicta se desapodera. Sí. Pero esa sentencia no tiene la facultad, a menos que no adquiera la autoridad de cosa juzgada, para hacer un embargo ejecutivo, porque recuerde que el embargo ejecutivo requiere de un título ejecutorio pleno, pagaré notarial, sentencia de cosa juzgada, de manera, digamos, firme, es así. Pero una sentencia, porque es que hay un término definitivo, no significa con cosa juzgada de forma irrevocable. Usted interpretó la pregunta de manera correcta, porque fue dirigida así. Ahora, lo que yo debí decir, se convierte en un título ejecutorio para los fines de practicar un embargo ejecutivo, la sentencia definitiva revestida de la cosa irrevocablemente juzgada. Si es así, sí. Exacto. Si es una sentencia Usted definitiva contestó revestida bien. de cosa juzgada, entonces Sí. ya tenemos un título ejecutivo pleno, Sí. firme, y en ese caso sí, se puede hacer el embargo ejecutivo. Usted contestó bien, lo felicito. Sí, porque en principio fue eso lo que debió decir. Ok. Sí. Llegamos al final. Gracias por sintonizarnos. Volvemos mañana en otro espacio Realidad en Contexto. Boreal Televisión presentó